oyentes de Radio Emérita. Somos Juanjo y María, de segundo bachillerato. Yo soy María y tengo el gusto de presentaros a una escritora extremeña muy cercana a nosotros por diferentes motivos, ya que es también profesora de Lengua y Literatura en el Instituto Profesor Hernández Pacheco, de Cáceres, y está acostumbrada a nuestros nervios y despistes en los exámenes previos a enfrentarnos con la prueba en la EBAU. Tenemos la suerte de tener entre nosotros a Pilar Ganal. Buenos días, Pilar. Buenos días, la suerte es mía por teneros a vosotros y por tener dos entrevistadores tan estupendos, uno a cada lado. Hola Pilar, bienvenida a nuestro instituto. Me llamo Juan y la verdad es que nuestras profesoras de lengua nos han hablado mucho de ti en clase porque en muchas ocasiones nos han seleccionado la columna de opinión que publicas cada jueves en el periódico Extremadura como texto para comentar el examen de selectividad. ¿Qué supone para ti esta, podríamos decir, responsabilidad? Bueno, pues dices bien, es una responsabilidad enorme, pero enorme. Y yo me impresiona ir a los institutos para comentar mis columnas y me impresiona cuando salen en Canal Extremadura o en otro medio y dicen, pues he hecho bien el examen de Pilar, que a mí me parece una oportunidad única y estupenda, pero una responsabilidad enorme, de verdad que me parece enorme. Madre mía, no había caído en tantas cosas. Buenos días, Pilar. Me llamo María. Muchos de nosotros llevamos dentro unas ganas ocultas de ser escritor o escritora, pero nos parece muy complicado organizar las ideas, escribir de forma coherente, unir con cohesión las oraciones en el discurso escrito, y nos resulta muy complicado sentarse a escribir más de 10 minutos seguidos. Si quisiese ser escritora, ¿qué me recomendaría? ¿Cómo llegaste a hacerlo tú? Si quisieras ser escritora, te recomendaría las dos cosas que no fallan nunca, que son pasión y vértigo. Pasión por lo que haces y vértigo para atreverte a hacer cosas. Y luego la única herramienta posible cuando se quiere ser escritor, que es leer, leer y leer. Leer cualquier cosa que caiga en tus manos, incluso leer cosas que en principio no parecen literarias para saber lo que no quieres escribir. Y leer clásicos y leer y aprender muchísimo de la gente. Y sobre todo también te recomiendo la modestia y unos ojos muy abiertos para ver el mundo. ¿Y cómo llegué a serlo yo? Pues leyendo, inventando mucho y con una dosis de humildad enorme, porque hay que medirse, pero no con la gente que tienes al lado, hay que intentar imitar a los maestros. No la gente que tengas al lado con desprecio, porque en Extremadura hay unos escritores maravillosos y que están triunfando y algunos que no triunfan y escriben muy bien. Pero hay que medirse con los grandes. Si quieres escribir sobre épica, mídete con Homero. Vienes a nuestro centro en nuestra Semana Cultural, además el día 21, el Día de la Poesía. Generalmente nos cuesta mucho leerla y entenderla. ¿Qué consejos nos darías para leer poesía y qué autores de poesía te han marcado a lo largo de tu vida como escritora? ¿Qué consejo? Mira, yo creo que todos los escritores deberíamos leer poesía, incluso los narradores o los de teatro, porque la poesía te da la medida de la palabra exacta. Los narradores tendemos a escribir demasiado a veces y es difícil recortar. El poeta tiene una estructura más fija y sabe el nombre exacto de la palabra exacta que tiene que utilizar. Entonces, yo lo recomiendo siempre. Y hay que acercarse a la poesía sin miedo, con muchísimo respeto, sí, pero sin miedo. La poesía no tienes que entenderla, tienes que dejar que la poesía te transmita lo que te ha venido a contar. Y si no la entiendes, no pasa absolutamente nada, ya entenderás. A lo mejor no era el momento ni tuyo ni de ese poema, pero siempre acabarás entendiendo. La poesía hay que acercarse como quien se acerca a un cuadro, con la mirada de quien quiere entender. Y con eso basta. Y los poetas que más me han marcado, el poeta que más me ha marcado es el que empecé a leer desde muy pequeña porque era el que le gustaba a mi padre, que es Antonio Machado. Me sigue gustando muchísimo, es un poeta que me ha marcado mucho, sobre todo porque es el poeta de la sencillez. Y luego es que la lista es inagotable, desde los poetas griegos, los poetas Catulo, los poetas latinos como Catulo, por ejemplo, a los renacentistas, a los clásicos, a los barrocos. A mí me gusta mucho leer poesía y luego actual es que no sabría a quién escoger, pero me gusta mucho leerla. Anda, pues sí que es interesante tu visión. Una última pregunta, Pilar. Como profesora de lengua de segundo de bachillerato, ¿qué consejos nos darías para la EBAU y en concreto para la prueba de lengua, que suele ser la primera que hacemos y vamos muy nerviosos? Pues más que un consejo es constatar un hecho. Habéis superado un segundo de bachillerato. Si habéis superado un segundo y un primero y un cuarto y lleváis 6 años en un instituto,
sabéis de sobra, estáis preparados de sobra para aprobar la EBAU. Pero vamos, más que de sobra. El problema es que os ponéis nerviosos porque no confiáis en vosotros, pero estáis más que preparados y no es más difícil que la lengua de segundo de bachillerato, ni es más difícil que la historia, ni que la física. Os pierden los nervios, pero intentad respirar hondo, pensar que son 3 días y que luego tenéis todo el verano por delante para disfrutarlo y que vais a aprobar seguro. Queridos oyentes de Radio Mérita, muchas gracias por escucharnos una vez más. Pilar, ha sido una verdadera pasada tenerte hoy aquí entre nosotros. Toda una lección que no vamos a olvidar nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pilar, y hasta la próxima.